Mírame, oh buen y dulcísimo Jesús. En tu presencia me postro de rodillas y con el mayor fervor de mi alma te pido y suplico que imprimas en mi corazón los vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y propósito firmísimo de enmendarme, mientras con gran afecto y dolor considero y contemplo en mi alma a la Santa Cruz, poniendo los ojos en aquello que decía el profeta David: me han taladrado mis manos y mis pies y han podido contar todos mis huesos. Pídase la gracia que se desea alcanzar por intercesión de la Santa Veracruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Oh Padre, que has querido salvar a todos los hombres con la muerte en la cruz de Cristo, concédenos a los que hemos conocido en la tierra tu gran misterio de amor, gozar los frutos de la redención en el cielo. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encontramos en el segundo día del Triduo. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Con esta antífona el sacerdote, la tarde del Viernes Santo, nos invita a contemplar la cruz, el madero donde estuvo clavado Cristo. De este modo, nosotros hoy vamos a venerar el Lignum Crucis, desde nuestras casas, desde nuestros hogares. No estamos físicamente en la iglesia conventual de San Pablo, pero sí en espíritu. Dejemos que el Espíritu guíe nuestra oración. Profundicemos en el misterio que contemplamos. Queridos hermanos de la Santa Veracruz, queridos fieles que nos estáis siguiendo desde las redes sociales, proseguimos este triduo en honor a la Santa Veracruz y damos un paso más allá, intentamos profundizar después de ayer, haber purificado nuestra mirada, después del día de ayer, habernos preguntado cómo nosotros miramos a la cruz de Cristo. Y hoy nosotros intentamos comprender en este segundo día cuál es el verdadero significado, cuál es la raíz que está en ese misterio de la cruz de Cristo que contemplamos en especial durante estos 3 días, pero que también contempláis muchos a lo largo de todo el año. Fijaros que si nos atenemos a los relatos de la Pasión que recogen los evangelistas sinópticos, son relatos muy parcos, son relatos
que podríamos decir donde predominan exclusivamente los hechos y que se podrían resumir perfectamente con dos palabras. Murió, resucitó. Es decir, no se preguntaban el por qué Cristo había muerto, el por qué Cristo había padecido por cada uno de nosotros. No, simplemente cuando se compusieron estos relatos, que fueron los primeros que se compusieron provenientes de la tradición oral, lo único que les interesaba y lo más importante era contar el hecho, que Cristo había muerto y había resucitado y cómo había sido. Precisamente va a ser las primeras comunidades cristianas quienes van a profundizar en este misterio y en esa realidad. El apóstol San Pablo nos va a decir el porqué de aquellos hechos, el porqué de esta cruz, el porqué nosotros ahora miramos a esta cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y la respuesta nos la dice en la primera carta a los Corintios. Cristo murió por nuestros pecados, fue resucitado para nuestra justificación. Esta es la fe pascual de los primeros cristianos. Cristo ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación, para nuestra salvación. Y ya tenemos el significado. Ese es el significado de la cruz. Es el signo de que Cristo ha muerto por nosotros, por nuestros pecados, por mi pecado, también por el que lo estéis escuchando ahora por las redes, y para nuestra salvación. Pero esta respuesta que parecía completa, esta respuesta que parecía aparentemente completa, no lo es, sino que necesitaba profundizarse un poco más. Por eso no se había tocado el fondo del asunto y por eso, de nuevo, la comunidad cristiana seguro que se preguntó: ¿y por qué Cristo murió por nuestros pecados? ¿Por qué Cristo fue crucificado? ¿Por qué ese signo que ahora cuelga de nuestras paredes, que cuelga de nuestros cuellos, que lo estamos contemplando ahora mismo durante este triduo, en esa imagen bellísima del Lignum Crucis? ¿Por qué? Pues el mismo apóstol San Pablo, en esas palabras tan certeras, nos lo dice: porque nos amaba. Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Me amó hasta entregarse por mí. Cristo amó a su iglesia y por eso se entregó a sí mismo por ella. Es decir, esta es la verdad que está en lo profundo de la cruz de Cristo que nosotros ahora estamos contemplando. Es una verdad pacífica, es una verdad primordial que lo penetra todo y que se aplica tanto a la Iglesia en su conjunto como personalmente a cada hombre. Cada vez que vemos la cruz de Cristo, tenemos que recordar que Cristo se ha entregado por mí, que ese es el signo del amor de Dios para conmigo, con mis problemas, con mis pecados, con mi indignidad. Pues esa cruz es el símbolo del amor de Dios. Precisamente fijaros que esta es la dinámica del amor de Dios, un amor que es totalmente distinto al amor que podemos tener los hombres y las mujeres. Es un amor definitivo y que no admite más pregunta. Él nos amó y basta. Fijaros que nosotros seguramente preguntaríamos: ¿y por qué? Cuando alguien nos da un regalo, cuando alguien nos da algo, aunque no lo expresemos, seguramente que dentro de nosotros decimos: ¿y por qué a mí este me da esto? ¿Por qué a mí este me da lo otro? En cambio, con Dios no, las cosas no funcionan de esta manera, de este modo. Dios nos ha amado porque Dios es gratuidad, porque, como dice el apóstol San Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos amó primero. Es decir, esta es la dinámica de Dios. Dios siempre se adelanta
La cruz que nosotros contemplamos, que estamos contemplando ahora, es el signo de que Dios se adelanta a nosotros, de que nos ama por encima de todas nuestras deficiencias, de que nos ama y que nos ha amado por encima de todos nuestros pecados, y que Él sufrió y murió libremente por amor. Es decir, la cruz podríamos decir que es el gran estandarte del amor, de la libertad y de la fraternidad. Fijaros que hay muchos que dicen que Cristo fue llevado a la cruz por un conjunto de casualidades, por un conjunto de necesidades, por fuerzas oscuras o razones de la historia. Realmente no es así, porque si esto fuese así, estaríamos quitando el alma al Evangelio, estaríamos quitando el alma al verdadero significado de la cruz, porque precisamente la cruz es la plasmación del verdadero mensaje del Evangelio, el amor de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que estamos contemplando y lo que contemplamos precisamente en la cruz de Cristo. Y así es toda la Sagrada Escritura, así es toda la Biblia. Es todo precisamente como Dios se entrega en todo momento generosamente, de una forma incomprensible al hombre. Si digamos que toda la Escritura pudiese proferir una palabra, o si la misma cruz que nosotros estamos contemplando ahora, que en este hermoso retablo, pudiese proferir una voz, solamente nos diría una, amor, o una frase, Dios os ama. Esa es la realidad, queridos hermanos, realidad profunda y realidad hermosa que estáis contemplando y que estamos contemplando durante estos días. Es el amor de Dios que se manifiesta en la cruz de Cristo, pero que es un amor que hunde sus raíces en la eternidad, porque ya antes de crear el mundo Dios nos había elegido. La creación es también un acto de amor de Dios, es el acto primordial de amor de Dios. Dios nos ha traído a la existencia por puro amor. Cuando el pueblo de Israel fue infiel, mandó a los profetas no para amenazar a su pueblo, no para simplemente corregirlo, sino para demostrar que Dios es amor. Por eso si contemplamos la Sagrada Escritura en los profetas, podremos ver cómo, por ejemplo, Isaías compara al amor de Dios como el amor de una madre hacia su hijo, o Oseas como el de un padre, o Isaías también en el capítulo 62 como el amor del esposo a la esposa. Y así Jeremías nos dice, con amor eterno te amé. Es decir, esta frase es una frase que siempre se nos tiene que quedar grabada cuando contemplemos la cruz de Cristo, el lignum crucis. Con amor eterno te amé. Ese es el signo perenne, ese es el signo externo a través del cual nosotros vemos que Dios nos ha amado de una forma totalmente diferente al Dios de los filósofos, porque el Dios de los filósofos, fijaros que es diferente. Nuestro Dios es un Dios que nos ama, es un Dios que se entrega por nosotros, es un Dios que muere, pero en cambio el Dios de los filósofos es un Dios que es lo contrario, es un Dios al que hay que amar, es un Dios al que espera que los hombres le amen, no es un Dios que ama primero. Por eso, nuestro Dios es diferente y no es el mismo que el de muchos filósofos, tal como le presentan. Por eso hay una distancia radical entre el Dios ideado por los filósofos y el Dios que se nos desvela en el misterio de la cruz, en esta cruz que es escándalo, que es glorificación para unos, pero que para nosotros es la muestra del amor de Dios. Recordemos, el amor de Dios
es gratuito. El lignum crucis es el signo del amor de Dios para todos y cada uno de nosotros. Pero además, cada vez que contemplamos el lignum crucis, también hay una verdad profunda que está siempre unida junto a esta realidad del amor. Dios no nos habla desde lejos, Dios no nos habla desde la lejanía, como por ejemplo nosotros ahora os estamos hablando, sino Dios nos habla desde cerca, nos habla en persona, nos habla desde dentro de nuestra condición humana, nos habla desde el verdadero dolor, después de haber pasado los sufrimientos que son inenarrables que el Señor tuvo que pasar en la cruz. Por eso podemos decir que el amor de Dios se hizo carne y ha venido a vivir entre nosotros. Ese amor de Dios que se manifiesta en la cruz. Un amor que es humano y es un amor que es divino. Un amor lleno de fuerza, de delicadeza, tiernísimo e incesante. Como ama a sus discípulos, como ama a los niños, como ama a los pobres y a los enfermos, como ama a los pecadores. Amándonos, hace crecer, nos devuelve la dignidad, nos devuelve la esperanza. Todos los que se acercan a Jesús con sencillo corazón salen transformados por su amor. Lo mismo si nos dejamos abrir a la acción del Espíritu Santo, se puede dar en todos y en cada uno de nosotros, que también en nosotros se nos devuelva lo mismo esa dignidad que hemos perdido, se nos devuelva la esperanza que lo mismo tenemos un poco quebrantado y al final seamos verdaderamente transformados por su amor. Pero el amor de Dios no se queda simplemente ahí, sino el amor de Dios no solamente es un amor que sana, no es un amor que nos trae esperanza, no es un amor que nos cura, sino es un amor que se hace amistad. El Señor desde la cruz nos dice, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Es decir, fijaros que el Señor nos invita a permanecer en Él por medio de la cruz de Cristo. El Señor se ha convertido en nuestro amigo. Fijaros qué forma más preciosa y qué íntima de contemplar al Señor, de contemplar la cruz de Cristo, como ese signo que nos muestra que Dios es nuestro amigo, que habiendo amado a los suyos, los ha amado hasta el extremo. De esa manera, fijaros que nuestra vida sería totalmente diferente, sería totalmente, absolutamente cambiante si nuestra vida nos dejásemos guiar, nos dejásemos llenar por ese espíritu al contemplar este misterio de la cruz. De esa manera, Dios, con todo lo que soporta, convence a los hombres del extraordinario amor que les tiene y los atrae de nuevo hacia sí, hacia esos hombres que huían a un Señor tan bueno pensando que Él los odiaba. Y Jesús, desde la cruz, simbólicamente desde este lignum crucis, a todos y a cada uno de nosotros, nos dice, no te he amado de broma. Es decir, el Señor nos dice que nos tomemos en serio su amor y para saber precisamente cómo nos ha amado, ahí tenemos el misterio de la cruz, ahí tenemos el lignum crucis en su significado simplemente humano, en su significado de dolor, en su significado de desprecio, en su significado de sufrimiento. Algunos dicen que Jesucristo murió antes en su corazón que en su cuerpo. Recordemos ese pasaje del Evangelio que nos dice que cuando el Señor en Getsemaní dijo, me muero de tristeza. El Señor se muere de tristeza cada vez que nosotros pasamos delante del lignum crucis y pasamos sin darnos cuenta de lo que es, sin recordar
aquella palabra de que Dios nos ha amado, que te ha amado y me ha entregado por ti. Y por eso la liturgia, y con razón, ayer os lo decía, la liturgia del Viernes Santo nos invita a contemplar esa realidad de que en ese madero, en ese árbol único en nobleza, estuvo clavado la salvación del mundo. Precisamente fijaros, ya para concluir, cómo el evangelista San Juan da un giro de tuerca y lo que los evangelistas sinópticos contemplaban como sufrimiento, como dolor, en ese sentido, en el evangelista San Juan lo contempla de otra manera. Dice, hemos contemplado su gloria. ¿Y dónde ha contemplado su gloria? Bajo la cruz. Nunca se nos olvide esta realidad profunda que tenemos cada vez que pasamos el Jueves Santo, aquellos que la cargáis, aquellos que pasáis por la iglesia conventual de San Pablo y veis la cruz. Ahí contemplamos la gloria de Dios. Contemplamos la gloria de Dios en su cruz, no en un trono de oro, no en un trono de bronce, ni en un trono de hierro, sino la contemplamos en el trono de la cruz. Por eso, el Señor siempre, y ya resucitado, siempre conservará, y así lo hace, conserva las heridas de su pasión, para que se vea que ese Cristo resucitado es el mismo que ha padecido y que ha muerto en la cruz. Pues ojalá que el Señor se sienta orgulloso de sus criaturas, ojalá el Señor se sienta orgulloso de cada uno de los cofrades de la Vera Cruz, porque cada uno de ellos en sus propios trabajos, en sus propias ocupaciones, han sabido captar el mensaje que nos desvela esa cruz que procesionáis el Jueves Santo, que algunos de los que estáis escuchando portáis sobre los hombros, o que hacéis alguna visita a lo largo del año en esta iglesia conventual de San Pablo. Yo os he amado y me he entregado por vosotros. Esto es lo que nos dice el Señor, que nunca se nos olvide. Amén. Para que la Iglesia, esposa de Cristo, se purifique más plenamente al contemplar el misterio de la cruz de Cristo, roguemos al Señor. Por todo el pueblo cristiano, para que en este santo tiempo de Cuaresma se alimente con más abundancia de toda palabra que proviene de la boca de Dios, roguemos al Señor. Por todo el mundo, para que conservando la tranquilidad y la paz estos días sean verdadero tiempo de gracia y de salvación, roguemos al Señor. Por los pecadores y negligentes, para que se conviertan en este tiempo propicio, roguemos al Señor. Para que el Señor dé salud a los enfermos del COVID-19, fortaleza a todo el personal sanitario y el descanso eterno a todos los difuntos, roguemos al Señor. Para que todos nosotros, por la cruz de Cristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor.
Seguimos en esta situación dolorosa, en esta situación a veces incomprensible para nuestra realidad humana, donde todo lo queremos tener perfectamente controlado. En esta tarde de sábado nos unimos a la Santísima Virgen, nuestra Madre de la Veracruz, ella que estuvo también incomprensiblemente al pie de la cruz. Le vamos a pedir que interceda por nosotros y que nos ayude a llevar a cabo esta tarea de evangelización, esta tarea de dar testimonio, esta labor de acercar a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, esa cruz que es signo de redención. Por eso recibimos de corazón y de verdad dentro de nuestra alma la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.